Bueno, gente, les quiero comentar justamente lo que trata esta conferencia, ¿sí? Es de por qué los adictos no se recuperan, ¿sí? Por qué a veces un tratamiento, después de realizar un tratamiento, vuelven otra vez a la recaída. ¿Por qué justamente el familiar o la pareja o la madre, ¿sí? No entiende por qué su hijo volvió otra vez a recaer en la misma situación a pesar de haber hecho el tratamiento por completo, ¿sí? A pesar de haber estado tanto tiempo, a veces años, ¿sí? Como me pasó a mí, hasta 3 años en internación y volver otra vez a la misma situación, es simplemente apabullante, una situación de dolor y tristeza que voy a tratar de iluminar y voy a tratar de desmitigar, como dicen, en toda esta charla que voy a tener con ustedes, ¿sí? Así que me presento, soy Fabián Andrés Verón, el creador y administrador de Todo sobre Adicciones y Cómo Ayudar, ¿sí? Actualmente adicto en recuperación todavía, porque nunca salgo de eso, justamente porque es una enfermedad crónica la cual llevamos de por vida. También les quiero decir que cuento con más de 25 años de experiencia en el consumo y con más de 10 años de experiencia en tratamientos psiquiátricos, de internaciones psicológicos y también, aunque no lo crean, holísticos, naturalistas, religiosos y también los, como dicen, chamánicos. Pero bueno, eso ya es otra cosa ya, ¿sí? Quiero agarrar y quiero empezar toda esta charla, ¿sí? Comentándoles justamente de dónde viene la adicción, de dónde surge, mejor dicho, la adicción y quiénes fueron los primeros que empezaron a luchar a través de los años, ¿sí? Para poder salir de esta situación y poder enfrentarla. Bueno, para que podamos entender un poco lo que es la adicción, les voy a guiar un poco a través de la historia, ¿sí? La adicción como lucha, ¿sí? Mejor dicho, la lucha contra la adicción nace en el año 1935, cuando surgió el primer grupo de alcohólicos anónimos con sus 12 pasos para superar el alcoholismo. En alrededor del 1956, ¿sí? El AMA, la Asociación Médica Americana, declara al alcoholismo recién en esa época como una enfermedad. Y en 1956, la Organización Mundial de la Salud declara que la adicción es una enfermedad, ¿sí? Y en 1965, la Asociación Americana de Psiquiatría declara al alcoholismo y a la adicción a las drogas como una enfermedad crónica. Para que ustedes vean y entiendan, la adicción viene viene directamente ya desde los tiempos prehistóricos, donde el hombre recurría a raíces, hierbas, hongos para poder curarse, para poder mitigar los dolores, ¿sí? Y para poder también sobrellevar las situaciones que necesitaba en esas épocas. Y eso fue pasando a lo largo de toda la historia, pero simplemente la droga, ¿sí? Y la adicción no estaban relacionadas justamente por ese motivo. No fue hasta el año 1900, ¿sí? Que recién empezaron a ver la adicción como una enfermedad, como se los describí recién a través de la guía, de la microguía que les hice, de la adicción reconocida como enfermedad, desde los años que nació Alcohólicos Anónimos y después pasando por los otros años para así hoy ser en día declarada una enfermedad crónica y emocional, la cual es una enfermedad biopsicosocial, ¿sí? Porque, porque tanto los factores biológicos, psicológicos y sociales son los cuales llevan a la adicción a ser una enfermedad la cual es crónica, la cual es presente, la cual se tiene de por vida, señores, y entiendan esto, por favor. Los adictos no lo llevamos en una carga como una gripe, como una viruela o simplemente como un malestar. Lo llevamos de por vida como si fuera un cáncer o como si fuera el SIDA. Lo tenemos que luchar toda nuestra vida. Y siguiendo con el tema, ¿sí? Otra de las perspectivas que tiene también este mundo de hoy y que tuvo el mundo de antes, ¿sí? Era primeramente la religiosa. Se creía que el adicto, ¿sí? Era una persona poseída
una persona que no era capaz de controlar sus voluntades, que no era capaz de controlar su moral, y la cual se sumía justamente en un estado esquizofrénico, psicópata, de alteración nerviosa, en el cual no respondía justamente. ¿Y cómo se veía eso? Como una posesión demoníaca. Y así se veía justamente la parte religiosa, lo ve sinceramente hasta el día de hoy, ¿sí? Como una parte en la cual el diablo está totalmente dentro del cuerpo de esa persona y lo lleva a cometer esas justamente calamidades, atrocidades de engañar, manipular, mentir y usar a todos sus familiares, ¿sí? La otra perspectiva es la moral, ¿sí? Justamente, ¿por qué les digo esto? Porque la moral del adicto está en el suelo, ¿sí? Y la moral de la gente que ve a un adicto lo tiene en el suelo, ¿sí? La moralidad en el adicto no existe, no se ve, no se expresa, ¿sí? Pero se expresa a través de las personas que lo ponen a él en ese lugar y lo hacen recluirse en ese lugar. Y la otra perspectiva que tiene también la gente es que no tiene voluntad para salir adelante, no tiene fuerza. Y eso, gente, les digo desde ya, es totalmente equivocado. ¿Por qué les digo esto? Porque la voluntad se encuentra totalmente sumida y tomada por el consumo, ¿sí? Tomen esto como un ejemplo simple. La voluntad es justamente hacer todo aquello que nosotros queremos con la fuerza que nos da nuestro reconocimiento personal, nuestro reconocimiento emocional y nuestro reconocimiento psicológico y sentimental de las situaciones que abordamos, ¿sí? Bueno, esto les digo desde ya, el adicto no lo tiene. No es porque no lo tenga, sinceramente, es porque el consumo lo encuentra tomado de todos esos rasgos. Es un ejemplo simple que les voy a decir, ¿sí? Hagan de cuenta que el consumo es el hijo del adicto y el adicto va a hacer todo lo posible por alimentar, acompañar, querer, proteger y sacar adelante a ese hijo. Así lo ve el adicto al consumo. Y cuando justamente el consumo toma lugar en el cerebro después de que ha dejado el cuerpo de esa sensación de liberación, de placer, de entendimiento, ¿cómo les puedo decir? Comprensivo hacia toda la realidad, otra vez el consumo es el que doblega la voluntad del adicto para volver otra vez a consumir. Y para no irnos tantos del tema, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad de la adicción? Ustedes se preguntarán. Hay tres grandes rasgos que toma hoy en día digamos, que no es mejor hoy en día, que se vienen tomando ya desde hace tiempo ya, que lo ponen en una situación o una enfermedad emocional en la cual el adicto no es capaz de reconocer sus emociones y totalmente lo oculta, lo reprime a través del consumo. Y después la otra es la parte espiritual, lo que supuestamente el adicto no tiene, no reconoce y no ve. Pero eso, como le digo, es justamente porque el consumo lo tiene sumido. El espíritu y creer está, porque nosotros cuando estamos en una situación de sobredosis o en una situación de pasada, ¿sí? Lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos saque de ese lugar y pedirle a la Virgen, pedirle a Gauchito Gil, a San la Muerte, a todos nuestros santos que tenemos alrededor que nos hagan sobrellevar ese momento. Y la última es una enfermedad mental. ¿Por qué le digo mental? Porque causa en el adicto una posición y un lugar en el cual él tiene que agarrar y tiene que cumplir lo que su cerebro y su mente dice y pide. Es así, gente. Lo que el cerebro y la mente pide, el adicto lo expresa y lo hace acción. Por eso muchas veces le dije y le aconsejé que cuando vean a su hijo o a su familiar o a su amigo que está en una situación nerviosa y ustedes le preguntan y le dicen qué es lo que te pasa y ustedes la respuesta es no, lo que pasa es que tengo ganas de consumir, por eso es que yo les digo, traten de estimularlo, traten de hacer que él haga algo, o sea, que el físico estimule a la mente, no que la mente estimule al físico. A través de acciones físicas es como el cuerpo estimula a la mente para dejar de pensar y dejar de racionalizar ese deseo de consumo. Y bueno, gente,
Acá me voy a meter en un tema sinceramente que ya le corresponde a los psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Hay un manual de diagnóstico de trastornos en la adicción, ¿sí? Que se llama DSM-5. Es para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias, ¿sí? En el cual deben cumplirse dos criterios de los siguientes, en los siguientes 12 meses. Disculpen, me quedé atragantado, ¿sí? Uno es el primero, el uso peligroso, ¿sí? El segundo es los problemas sociales e interpersonales relacionados con el consumo. El tercero es el incumplimiento de los principales roles por su consumo. El otro es el síndrome de abstinencia. También le digo ya para el cannabis, o sea, para la marihuana o para toda situación de actitudes, comportamientos que esta persona haya tomado como adicción, ¿sí? El otro es la tolerancia del uso mayor, de la cantidad de sustancia por más tiempo, ¿sí? O sea, la cantidad que uno consume va aumentando a través del tiempo. Los intentos repetidos de dejarlo y no lograr controlar el consumo, el emplear más tiempo del que se pensaba en actividades relacionadas con el consumo, en tener problemas físicos y psicológicos relacionados con el consumo, en dejar de hacer otras actividades debido al consumo. Y tiene 3 grados severidad, ¿sí? Según el número de los criterios que cumplan, va de 1 a 3, leve, de 4 a 5, moderado, y de 6 o más, ya es grave ya, la adicción que tiene esa persona. Todos estos criterios que yo le di se tienen que cumplir en un periodo de 12 meses, ¿sí? Para que puedan agarrar y puedan tener un diagnóstico certero y vivo y fehaciente por qué la persona es adicta, ya sea a comportamientos, actitudes, sustancias o simplemente lo nuevo ahora, a las redes sociales. Todos somos adictos a algo. Simplemente tenemos que reconocer cuáles de estos criterios que yo le di son los que van sumando a la fecha y van haciendo una escalerita para poder tener un consumo, o mejor dicho, una adicción suave, moderada o grave. Y no me quiero desviar tanto del tema porque eso es un lugar que yo le doy meramente y principalmente a los psicólogos, psiquiatras y terapeutas para que puedan diagnosticar fehacientemente cuál es el grado de adicción que tiene la persona. Por eso les digo, los adictos somos capaces de reconocer a otros adictos, porque todos estos criterios que yo les di somos muy detallistas y somos muy minuciosos para reconocerlos. Y después hay otros criterios que se pueden agarrar y se pueden decir también que suman justamente para decir que una persona es adicta. Y otros criterios también para tener en cuenta es el aumento en la compulsión a continuar consumiendo a través de cualquier medio. Los otros es la tendencia al aumento de la dosis, ¿sí? Aumentar el consumo totalmente, y la dependencia psíquica y generalmente física de los efectos de la causa de la droga. Recuerden que ya es una dependencia ya psicológica, psíquica y física, la cual lleva al adicto al consumo. Y todo esto causa consecuencias perjudiciales para el individuo y su entorno, ya sea pérdida de trabajo, pérdida de la familia, manipulación, engaño y todas esas cosas que ustedes están viviendo hoy en día. ¿Y cuáles son las características de la adicción? Sí que, o sea, que se pueden decir que es una enfermedad que sí se puede describir, ¿sí? Que el curso de la enfermedad es predecible y progresivo, que es una enfermedad primaria y como tal no es solo el síntoma de un desorden más profundo, que es incurable y que si no se le da el tratamiento adecuado, inevitablemente lleva como de la mano a una muerte prematura. Y para que entiendan un poco más, como yo siempre les dije, ¿sí? El- la adicción o el consumo es simplemente la punta del iceberg, ¿sí? Nosotros cuando, si ustedes se habrán reconocido alguna vez un iceberg en alguna película o en algún documental, habrán visto que simplemente se ve una punta que sobresale del agua, ¿sí? Y es justamente nada más que eso.
pero lo único que se ve del iceberg es el 20% de su tamaño total. Lo que está debajo del agua no se ve y es mucho más grande y mucho más dañino y capaz de producir mucho más daño y peligro hacia todos. Y para describirles esto le digo, el consumo, la conducta y las consecuencias que tiene la adicción son la, el sentimiento de inadecuación, la inseguridad, la violencia, la baja autoestima, la inmadurez, la incapacidad de soportar el duelo, la sobreprotección, el sistema familiar inestable, las reglas opresivas, las heridas de la infancia, los límites porosos y la violencia que haya vivido esta persona son todas las conductas y las consecuencias las cuales llevan a una persona al consumo, ¿sí? Todo esto que yo les acabo de decir son simplemente una sumatoria de cosas las cuales llevan al adicto justamente al consumo. Y me pasó también que una de las grandes preguntas que me hicieron es si existen medicamentos, existen eh, tratamientos farmacológicos para dejar la adicción, ¿sí? ¿Por qué justamente el adicto vuelve otra vez y le cuesta recuperarse? Y es una pregunta a la cual yo agarré y contesté de la siguiente manera. El adicto vive una realidad, siente una realidad, escucha una realidad, la cual él sinceramente no puede comprender, no puede sostener, no puede racionalizar y no puede ocultar justamente ese sentimiento el cual él está viviendo. Porque recuerden una sola cosa, el adicto tiene en su cabeza y en su mente póngalo así, un niño pequeño que fue golpeado, abusado, ¿sí? Que está recluido en la parte más profunda de la habitación, tratando de evitar que el padre, la madre o alguien lo golpee o abuse de él, con un miedo terrible, con un miedo atroz, que no puede salir de esa situación y pasa así, llorando todo el tiempo y fijándose que nadie lo dañe y nadie lo lastime. Pero ¿qué pasa con el consumo? Cuando consume, ese niño recluido se convierte en el hombre que quiere ser, que quiere lograr, que quiere enfrentar, que quiere salir de esa situación y que quiere lograr ser justamente hombre. Eso es lo que pasa con el consumo. Y es lo que yo le digo, de la forma física, ¿sí? Hay maneras de salir del consumo, con medicinas que causan el, como les puedo explicar, la limpieza del cuerpo, el evitar los síndromes de abstinencia y el poder sobrellevar los momentos de consumo. Pero en la parte psíquica y psicológica, ¿sí? Recuerden esto, el consumo es el dueño del laberinto, es el que conoce todos los recovejos y el adicto simplemente es aquel que está tratando de salir de ese laberinto, buscando insaciablemente poder lograr encontrar la puerta de salida. Por eso les digo, no es que nosotros no queramos, no es que nosotros no lo deseemos, es simplemente que no podemos, porque el laberinto que se encuentra en nuestra cabeza a través de todas las situaciones y problemáticas que vemos, sentimos y a su vez racionalizamos emocionalmente, nos apabullan, nos dejan totalmente tirados y sumidos para que el consumo tome lugar y tome posesión de nuestras vidas. Y ustedes se preguntarán cuáles son los obstáculos que enfrenta un adicto. Primeramente, el social, ¿sí? Justamente la sociedad que lo pone en ese lugar que no quiere estar, que no quiere vivir y que no quiere sentir, mucho menos tratar de verlo o comprenderlo. Después tenemos los obstáculos biológicos, que como ya les dije, la dependencia psicológica y física. Y también muchos de los adictos hoy en día traen ya una predisposición, o sea, todos somos predispuestos genéticamente a algún tipo de adicción. Y lo otro es lo que yo había subido anteriormente en el grupo, ¿sí? Los familiares. Cómo la familia trata a esta persona o a este hijo, ¿sí? Durante toda su vida.
Y después ya particularmente los problemas individuales o los obstáculos individuales que cada uno solemos presentar y solemos ver. Estos 4 obstáculos, el social, el biológico, el familiar y el individual, son los principales que el adicto tiene que ser capaz de sobrellevar y sobreponerse para poder salir de la adicción y poder enfrentarla. Y en el factor social podemos ver una cosa. Primero, que está de moda, ¿sí? Lo otro son las exigencias o el estatus que uno tiene que lograr delante de los amigos, la familia o la empresa para poder desarrollarse y poder estar. Y lo otro es la falta de conocimiento y capacitación que hay existente hoy en día, sí, hoy en día, sobre la enfermedad de la adicción. Hay campañas de prevención, campañas de concientización, pero no hay una campaña de conocimiento y capacitación para poder entender, comprender y a su vez ver cómo la persona adicta sobrelleva la enfermedad de la adicción y qué es lo que realmente siente en cuanto a emociones, situaciones y problemáticas delante de la adicción y cómo vive dentro de la adicción. Y ahora les paso a decir el obstáculo biológico o el factor biológico, que muchas veces suele ser una disfunción cerebral, ¿sí? Que si no es tratada farmacológicamente y a través de psicólogos y psiquiatras, no se puede, como les dije realmente con el manual DSM-5. Si no se cumple una serie de requisitos para poder detectar y diagnosticar exactamente la adicción, no hay justamente una puerta o un tratamiento que sea eficaz. El otro, por ejemplo, la enfermedad dual en los pacientes con adicción que desarrollan una característica o una enfermedad mental a partir del consumo o ya vienen con esa enfermedad y la potencian con el consumo. Y la otra es el mal diagnóstico de los profesionales delante de la situación o delante de la enfermedad de la adicción, la cual produce medicación errónea, ¿sí? Tratamiento psicológico erróneo o no erróneo, digámoslo así, sino no analítico, conductual o tal vez de reconocimiento y desarrollo personal que lo pueda llevar a uno a afrontar esa situación. Y después tenemos el obstáculo familiar o el factor familiar, que es ya, digámoslo, poco o nulo compromiso con el adicto, que, vamos a decirlo así, a veces es muy recurrente. Después el otro, los principales facilitadores de justamente las situaciones que el adicto tiene que tomar como justificativos para poder ir a consumir o simplemente como facilitadores del dinero para conseguir el consumo. Después de la dinámica funcional de la familia, la cual a través de justamente su funcionamiento y su dinámica va produciendo que éste se vea totalmente, vamos a decirlo así, dejado de lado, dejado de tomar en consideración, dejado de ser confiable, ¿sí? Pues entonces directamente la dinámica disfuncional de la familia ya crea ya otra mentalidad en el adicto y ya crea otro justificativo. Y el otro, el último, sería la poca estructura familiar que tiene. O sea, si mi papá dice que no, mi mamá tiene que acompañar esa decisión de no. No que mi mamá diga sí y por la espalda de papá le esté dando las cosas. O al revés, la situación al revés. O el hermano que sea capaz de facilitarle o darle las situaciones que él requiera para poder justamente llegar al consumo. Y la última son los obstáculos individuales o el factor individual, de los cuales voy a nombrar 4 nada más porque son muchos sinceramente y cada adicto tiene que aprender a reconocerlos justamente. Uno es la abstinencia o sobriedad, no ser capaz de justamente soportar el síndrome de abstinencia o no poder atravesarlo. Y en el caso de los alcohólicos, la sobriedad. El otro es el concepto de recuperación. ¿Qué es lo que significa recuperarse? Justamente. ¿Qué es lo que significa salir de la adicción? El otro es el famoso síndrome de la borrachera seca, ¿sí? O síndrome del consumo seco o del consumo sin sustancia. Son síndromes que suelen presentarse en los adictos y en los alcohólicos, en los cuales no consumen, no beben, pero se sienten que están consumidos y que están en ese estado. Y el otro, el último,
es el mecanismo de defensa que forma el adicto, ¿eh? para poder defenderse del exterior y de las cosas que le están pasando en su vida. Y bueno, ustedes se preguntarán qué es lo que podemos hacer, gente. Y justamente, hay lo que yo siempre les digo a todos, hay tres pilares fundamentales en todo esto. El primero es la familia, el segundo es el acompañamiento médico, farmacológico, el cual es suplantado luego por la terapia individual, psicológica o grupal, o el acompañamiento de una pareja o amigo, o que pueda expresarse y pueda liberarse. Y el último es el reconocimiento espiritual de cada uno. Estos tres pilares son fundamentales para que el adicto se mantenga en una pirámide de protección en la cual pueda refugiarse para poder sobrellevar las situaciones problemáticas que la vida no le está permitiendo solucionar en ese momento. Y justamente este pilar de la familia es el que suele ser el más flaco de todos, porque muchas veces la familia no se encuentra informada, no se encuentra ilustrada, no se encuentra contenida ante las situaciones que vive el adicto o que puede llegar a vivir el adicto después de un tratamiento. Entonces el adicto, cuando recurre a la familia para poder expresarse sentimentalmente, emocionalmente y psicológicamente, liberarse de esa carga que tiene, encuentra simplemente un lugar en el cual no es comprendido, no es escuchado y no es entendido. Entonces eso es como una mecha corta que simplemente va en un momento a otro, cuando la prenden, explota inmediatamente. Así es, gente. Por eso la familia tiene que entender, comprender y acompañar a su familiar durante todo el tratamiento, para poder ir viendo los avances, para poder ir entendiendo las situaciones y las problemáticas que éste está pasando y que éste está viviendo. Y esto es algo muy importante lo que le voy a decir. Los familiares no tienen que esconder nada de lo que sucede en la familia al adicto durante el tratamiento. No tienen que ocultarle absolutamente nada. Tienen que serle sinceros, honestos de todo lo que está pasando en la familia y todo lo que está viviendo la familia a medida que él va haciendo el tratamiento. Porque si no, el choque de realidad que él va a tener cuando salga afuera es muy doloroso y es muy fuerte. Se los digo porque me pasó a mi gente. Y yo por esa causa volví a recaer después de 2 años y medio de tratamiento, ¿sí? Por ese motivo nada más yo recaí, porque a mí no me ocultaron las cosas que sucedían en mi familia y en mi realidad que yo iba a vivir afuera. Por eso nada más, gente, yo recaí y reconozco esa recaída, y por eso hoy en día estoy siendo lo más fuerte posible y lo más sostenible posible en mi voluntad, en mi credibilidad, en mi espiritualidad, para poder estar delante de ustedes y acompañarlos. Y el otro es el acompañamiento farmacológico a través de un tiempo nada más, donde él pueda sentirse capaz de sobrellevar estas situaciones hasta que pueda entenderlas o pueda tener un desarrollo personal, emocional y sentimental, capaz de poder entender justamente todo lo que le está sucediendo adentro y no dejar que el consumo vuelva a tomar lugar o vuelva a tomar partido en esas situaciones. Y el último es el desarrollo espiritual, ¿eh? El creer. No le estoy hablando de Dios, no le estoy hablando de nada de eso. Yo le estoy hablando espiritual. Recuerde que nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. El creer que nosotros tenemos un ser superior que nos da la fuerza, nos da la energía para poder levantarnos cada día, para que nuestro corazón lata con más fuerza cuando nos sentimos enamorados, cuando nos sentimos excitados o cuando nos sentimos simplemente alegres, así como también los sentimientos de tristeza, de soledad y de amargura, los cuales tenemos que entender que son solamente eso, emociones y situaciones, pero el adicto tiene que aprender a reconocerlas y tiene que aprender a sobrellevarlas. Y recuerden una cosa muy importante a los familiares, parejas y amigos, ¿sí? No hacer las cosas y tomar las responsabilidades y obligaciones que el adicto tiene que aprender a controlar y tiene que aprender a respetar y tiene que aprender a cumplir, ¿sí? No porque él no pueda, no porque él está durmiendo, no, 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 ¿sí? Si él tiene que levantarse y tiene que ordenar su pieza, tiene que lavar su ropa, tiene que limpiar la casa, que lo haga, ¿sí? No porque él está cansado, no, 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 la familia tiene que entender eso. La mochila de uno es la que carga por sí mismo. Y el adicto tiene que aprender a cargar su mochila con el peso que le corresponde cargarla. Tiene que aprender a ser capaz de cumplir reglas, mantener obligaciones y responsabilidades, la cual a él lo lleven adelante.
La familia no tiene que hacer las cosas por él, tiene que enseñarle a hacer las cosas para él, ¿sí? Y bueno, gente, esto es lo más resumido que pude hacer la charla, ¿sí? Porque sinceramente dura mucho tiempo más, porque soy más, ustedes saben que soy un charlatán explayado en esas cosas, pero desde ya le doy muchísimas gracias, que tengan bendiciones y que Dios los acompañe y guíe cada uno de sus corazones para poder entender, comprender y ver que su familiar adicto o su amigo adicto está simplemente en una situación en la cual él no quiere estar, la cual él no quiere explicar, pero desgraciadamente tiene que explicar y tiene que estar porque ahí es donde lo colocamos y de esa manera él se defiende y se da lucha para poder estar y vivir. Muchas gracias, gente. Que tengan una bendecida tarde.